Ya estamos de regreso, lo escuchaban ustedes en el bloque anterior, la doctora en Economía, Andrea Repetto, señalaba que se requiere un gasto fiscal más agresivo, más plata del Estado para hacer frente a esta crisis y dejar, por un lado, más allá que ya es ley, las reservas que cada trabajador tiene, como es, por ejemplo, el seguro de cesantía. Eso ya es ley, ella decía, eso ya no se puede cambiar, pero se requiere más inyección del Estado. Y en la misma línea, respecto de una acción más decidida, está el senador Felipe Kast. Él ha dicho que lo responsable fiscalmente, incluso para asegurar los ingresos del fisco, es que tengamos nuevos paquetes económicos similares como lo están haciendo Estados Unidos y Francia. Estamos precisamente en línea con el senador de Evópoli, Felipe Kast, para hablar de este tema. Senador, muy buenos días. Gracias por su tiempo con ADN hoy. Buenos días, Mina. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, senador? Bueno, ahí están esas propuestas como la de, por ejemplo, este bono que proponía Andrea Repetto, 250.000 pesos por trabajador, jefe de familia, digamos, por 3 meses, que el Estado gaste más y más porcentaje de su Producto Interno Bruto. ¿Ustedes están en esa línea, en la línea de ayuda directa a hogares y familias? Bueno, primero, ratificar lo que decía recién Mirna. Yo creo que es muy positivo el primer paquete económico del gobierno, pero yo creo que vamos a necesitar, sin lugar a dudas, un segundo paquete, que probablemente sea de un tamaño, espero, similar al inicial. Y claramente, si usted me pregunta a mí, por 2 motivos. Primero, porque tenemos que evitar que esto sea una recesión que nos transforme en una L, que caigamos verticalmente, como probablemente va a ocurrir, y que nos quedemos planos en el suelo. Esto se tiene que transformar, ojalá en una B corta, que podamos rebotar rápido. Y para poder rebotar rápido, el rol del Estado en evitar un quiebre masivo de las pymes, en lograr que los trabajadores puedan mantener al menos una fracción importante de su sueldo para llegar a fin de mes con su familia, es central. Y por eso creo que, y estudiando qué es lo que está ocurriendo con muchos actores, publicamos ayer un estudio ya más completo desde Horizontal Chile, que lo hicimos junto a Claudio Zunigel y a Sebastián Izquierdo, donde detallamos distintas medidas, y quisiera detenerme en una porque usted me preguntaba, Mauricio, si es la forma de gastarse estos recursos. Yo creo que lo más urgente ahora son los independientes. O sea, la reforma aprobada el día antes de ayer en el Congreso, que es muy positiva para los que tienen contrato laboral y que les va a permitir en el mes de abril recibir 70% del sueldo, aun cuando su empresa no haya funcionado ningún día o estuvo en cuarentena todo el mes. Para los que boletean independientes no hay nada todavía, o hay muy poco. Se les devolvió el 10% de los impuestos de enero, febrero y marzo. Pero ahí tenemos un déficit muy importante. Entonces yo le diría que hay 2 énfasis importantes. Uno, ampliar los bonos con mucha más fuerza. El bono inicial es valioso, pero es claramente insuficiente. 2, replicar el gran apoyo a los trabajadores que tienen contrato laboral hoy día, a los independientes que boletean, que hoy día no tienen una solución. Senador Felipe Kast, la economista Andrea Repetto hacía el siguiente análisis. Ella decía, este no es el momento para activar la economía. Ella dice que es el momento para detenerla, porque la gente lo que tiene que hacer es quedarse en la casa como medida precautoria para no seguir expandiendo el contagio. Y luego, dice ella, una vez que pasa la emergencia, obviamente se produce la reactivación con una gran productividad, que es lo que ella esperaría. Entonces, le pregunto, sobre esa idea, no sé si usted la comparte, pero sobre esa idea, ¿usted diría que el gobierno está siendo entonces conservador respecto del gasto, temiendo que quizás esta crisis pueda extenderse mucho más en el tiempo? Mire, yo hablaba con Ricardo Caballero y con Sergio Ursúa, 2 economistas, hace un par de días, y lo primero es que yo creo que el gobierno actuó rápido con el primer paquete, es muy bienvenido, pero claramente el gobierno está consciente de que ese es un primer paso, y yo creo que incluso es positivo ser prudente en el sentido de calibrar muy bien cuánto más se va a requerir. Ayer tuvimos la reunión con el presidente del Banco Central, Mario Marcel, por el IPOM, y él también planteaba la necesidad de poder efectivamente tener una liquidez muy grande en la economía, pero yo concuerdo con Andrea Repetto de que hoy día vamos a tener un paréntesis, vamos a tener a la economía en una hibernación. La forma de poder evitar de que esa hibernación se prolongue una vez que termine el coronavirus, que a propósito no sabemos bien cuándo va a ser, es que muchas pymes y empresas no quiebren, porque de lo contrario, un shock transitorio se transforma en un shock permanente, y una medida que puede ser una B corta se puede transformar en una L.
Claro, con la alternativa intermedia, una U, que sea un poco más paulatina la recuperación. Bueno, en Estados Unidos están hablando justamente de una U. Los datos de Estados Unidos son brutalmente malos, muy, muy severos. Esto probablemente va a ser peor, producto de que va a ser en un corto tiempo. La Gran Depresión de 1929 fue 3 años. Acá estamos hablando que probablemente en 4 meses vamos a tener una destrucción de la capacidad productiva del planeta, porque se va a parar muy severa. Se habla de un 20% de la producción mundial este año. Entonces, claramente esta es una crisis que no nos imaginamos, y tenemos que enfrentarla con más energía de la que hasta el momento hemos utilizado. Claro. Senador, aterricemos medidas, porque ya que usted citaba ahí el Centro de Estudios Horizontal que trabaja con ustedes, ahí ellos proponen, los técnicos, ahí Schmidt, Hebel, Izquierdo, proponen casi duplicar el aumento, el paquete, los 11.000 y tantos millones de dólares que anunció el gobierno, que además no son puro gasto, como hemos comentado, sino algo de préstamo del fisco también al sistema, debieran superar los 22.000 millones de dólares. Pero es más, ahí están proponiendo bajar el IVA, pero radicalmente, de 19 a 10%. ¿Esta es propuesta de Bopel y usted la suscribe? Bueno, efectivamente, este fue un documento que trabajamos junto con Klaus y con Sebastián en los últimos 7 días, y efectivamente creemos que, y está en coincidencia con la entrevista que di el día lunes en El Pulso, y que lo que busca efectivamente es duplicar el monto del paquete económico. Estamos hablando que Estados Unidos inyectó el orden de 10% del Producto Interno Bruto, y esto además hay que hacerlo con prontitud, porque el costo de la deuda pública a nivel internacional va a subir de precio, se va a poner más caro. Va a ser tal el nivel de paralización del planeta que muchas de las potencias económicas del mundo van a salir a buscar deuda. Entonces, también hay una cierta celeridad que tenemos que tener probablemente en el mes de abril, para que esa deuda internacional no se encarezca y nos salga más caro salir a buscarla. Porque hoy además la deuda está muy barata. Exactamente, y aquí hay un elemento que es importante decirlo. La responsabilidad fiscal que tuvimos en los últimos 20 años, hoy día vale oro. O sea, países vecinos no pueden hacer probablemente ni siquiera un 20% de lo que nosotros podemos hacer, o 30% producto de nuestra responsabilidad fiscal. Y eso creo que hay que decirlo, porque cuando estamos en tiempos normales, muchos hablan de caer en la tentación de no ser responsable, y hoy día haber sido responsable vale oro, incluyendo el seguro de cesantía. O sea, te aseguro, no hay ningún país en Latinoamérica que haya tenido, por un error más encima fortuito, esto fue porque se calibró mal el seguro de cesantía, de que están esos ahorros, porque esos ahorros solamente se pueden ocupar en momentos de cesantía, y hoy día tenemos una crisis que nos permite, afortunadamente, disponer de esos 12.000 millones de dólares. Sí, senador Felipe Caste, hay un sector que está también muy preocupado junto con los independientes, los que boletean, como se señalaba, ¿no? Que son los jubilados que están trabajando porque no les alcanza su jubilación. Ellos no tienen derecho a seguro de cesantía. Lo hablamos con la ministra Saldívar, la ministra del Trabajo, más temprano. Ella decía que se está viendo de qué forma se los va a ayudar. ¿Hay algo que usted pueda adelantarnos al respecto, no? Bueno, claramente, Mirna, son todos esos casos, que no son pocos. Te pongo el caso de los colectiveros, te pongo el caso de transporte. Hay muchas que tienen renta presunta. Hay muchos sectores de nuestra economía que no clasifican en los cánones normales del contrato formal, como para el proyecto que se aprobó recién, que es muy importante. O los que boletean, que es fácil saber cuánto ganaron, porque tú le puedes hacer un espejo a los independientes de algún tipo de subsidio parecido al de los que tienen contrato. Pero usted tiene mucha razón. Ahora toca en estas semanas, días, hacer un paquete que permita ir ayudando a esos sectores de la economía que claramente quedaron fuera del radar general por estos proyectos que son muy, muy gruesos. Hay mucho detalle relevante para evitar que esas familias queden finalmente completamente vulneradas. Y hay un elemento, porque al final van a quedar algunas que probablemente no sean identificadas, que van a tener que ser directamente con un subsidio más parecido al bono y con una base muy amplia. Bien, pues temas ahí que están en el debate, se suman las propuestas. Senador Felipe Caste de Bópoli, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes dos.